concerniente a la periodización. Recuerden ustedes que nosotros ya hemos planificado, con todos estos datos, hemos sacado la información clave para el objetivo y un poco los criterios generales de diseño del programa. Hemos programado, hemos temporalizado y hemos, de alguna manera, definido un modelo de periodización y vamos ahora a aplicar esa periodización. Vamos a intentar aplicarla. Bien. Como yo les dije en la anterior conferencia, con muchas de las cuestiones que se trataban en la planificación y de las cuales se tomaban decisiones, llegábamos al situar al sujeto en un determinado nivel, principiante 1, principiante 2, intermedio, avanzado. Bien, como verán ustedes aquí, de lo que se trata ahora es un poco de ver cómo vamos a progresar al cliente, al paciente, al entrenado, a lo largo de cada nivel. Ustedes ven aquí unos símbolos. Estos símbolos significan AB, acondicionamiento básico, ABO, acondicionamiento básico orientado. Esta es la primera fase del entrenamiento. La primera fase del entrenamiento es, lógicamente, acondicionar. Dependiendo del nivel de condición física, de la experiencia, lógicamente, ese periodo de acondicionamiento será distinto. Por ejemplo, una persona que sea sedentaria puede empezar con una fase de acondicionamiento básico para pasar la fase de acondicionamiento básico orientado, es decir, donde se le orienta hacia el objetivo que realmente va a abordar a continuación, y a partir de ahí manejar fases de entrenamiento que se dirijan o que tengan una orientación, por ejemplo, metabólica, o una orientación más estructural, o una orientación más neural. Esa es la forma en la que vamos a periodizar este tipo de programas de entrenamiento. Sin embargo, si el sujeto tiene cierto nivel de experiencia, podemos entender que no es necesario un ciclo o una fase de acondicionamiento básico, sino que podemos pasar directamente a un acondicionamiento básico orientado, para, a partir de ahí, pues, empezar o bien con un mesociclo de orientación neural o de orientación metabólica o estructural en función de, lógicamente, como hemos dicho, el objetivo que pretendemos. Muy bien. De esta manera, ¿qué significa periodizar? Periodizar significa, lógicamente, manejar los parámetros cuantitativos y cualitativos del entrenamiento para modificar las cargas, hacer una modificación de cargas, bien sea lineal o bien sea ondulatoria, y esa periodización y esa modificación o variación de las cargas se garantiza mediante la manipulación de 4 variables del entrenamiento. Esas 4 variables son la frecuencia, el volumen, la intensidad y la densidad. Es decir, modificando, variando estas variables, vamos a conseguir modificar las cargas de entrenamiento a lo largo de las distintas fases del entrenamiento. Por último, cuando terminemos esa fase de periodización, abordaremos una fase de prescripción que sería fundamentalmente manejar, manipular 2 variables más, que sería la metodología de entrenamiento y la selección de ejercicios. Hoy vamos a ver solo la fase de periodización y esta última fase, que es la de prescripción, donde vemos la metodología del entrenamiento y cómo seleccionar los ejercicios, lo dejaremos para una última parte, para que esta conferencia no tenga una duración excesivamente larga que dificulte su visionado, su comprensión y su asimilación por parte de todos ustedes. Así que nos centraremos exactamente en la fase de periodización para intentar desarrollarla. Como les expuse anteriormente también, este es un trabajo muy interesante, que si quieren luego lo comparto, lo subo aquí para que ustedes puedan descargárselo, donde se vio que tradicionalmente en el entrenamiento se han manipulado 6 grandes variables: la magnitud de la carga, el número de repeticiones, el número de series, el descanso, el número de ejercicios y la duración del entrenamiento. Sin embargo, esos autores, desde un análisis muy interesante de la biología molecular, determinaron que podrían ser necesarios hasta 13 variables, es decir, 7 variables más de las que tradicionalmente se controlasen para conseguir realmente dimensionar en su justa medida
la respuesta de la dosis, la respuesta a la dosis. De manera que si tenemos dos programas de entrenamiento que son similares, 70%, 12 repeticiones, dos series, dejar de controlar una, la variable 8, por ejemplo, el descanso, o dos, por ejemplo, la variable 6, la duración del entrenamiento, o la variable de velocidad, o la variable de rango de movimiento, de descanso entre repeticiones, o de recuperación entre sesiones. Bueno, cualquiera de estas variables puede significar no solo conseguir efectos distintos, sino también la imposibilidad de comparar el entrenamiento del A con el entrenamiento del B, simplemente porque no se han controlado esas variables. Por tanto, nosotros hicimos el esfuerzo de intentar aglutinar todas estas variables en solamente. Hola, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, disculpen porque no sé qué ha pasado con mi conexión. Tiene que haber sido algún problema de conexión. Estoy en el despacho y normalmente no da problemas, pero bueno, parece que se me ha ido un poco el ordenador. Eh, no sé dónde ustedes me han terminado de oír. Esta diapositiva la han visto, la de Toyo Boutelier, donde he explicado la diferencia que puede haber entre controlar o no una variable. ¿Sí? Perfecto. Pues vamos a avanzar entonces a la siguiente. Bien, ¿qué sabemos de la frecuencia de entrenamiento? La frecuencia de entrenamiento es la primera variable dentro de la periodización y deben ustedes conocer cuáles son las frecuencias óptimas de entrenamiento, eh, a pesar de que ya verán ustedes que hay algunos condicionantes importantes. Les ruego, por favor, que si en algún momento se pierda conexión, me lo comuniquen, porque de esta manera yo podré ver qué problema está sucediendo, porque realmente no sé. Y temo que esto vuelva a ocurrir. Bien, en este trabajo interesante de Matthew Rhee y sus colaboradores en metaanálisis conocidos respecto al entrenamiento de la fuerza, se ve que los sujetos que tienen bajo nivel de necesitan una frecuencia promedio, una frecuencia media de 3. Es cierto
Lo que ocurre es que también hay estudios muy importantes que demuestran que con 2 días a la semana de entrenamiento de fuerza, especialmente sujetos que tienen bajo nivel de condición física o personas mayores, incluso en patologías, es suficiente. Incluso podría ser suficiente con un día de trabajo aeróbico y uno de fuerza, en sujetos muy mayores, por ejemplo. Al inicio, insisto, porque a medida que el sujeto progresa, se hace necesario quizás contemplar frecuencias distintas. No obstante, sí podríamos decir que un sujeto es capaz, o puede ser capaz, de mantener un mínimo de condición física saludable desde un punto de vista neuromuscular, haciendo una media de 3 días de entrenamiento de fuerza a la semana. Esto es importante porque mayores frecuencias no implican, de alguna manera, nada más que la posibilidad de poder manejar esa variable. Y esto muchas veces no ocurre. A veces es preferible que un sujeto garantice el hábito de hacer 3 días a la semana de ejercicio físico que buscar forzar situaciones donde el sujeto haga 4, 5 o 6 sesiones de entrenamiento a la semana. Los sujetos que se entrenan se van a beneficiar más de 2 días a la semana, igual que los sujetos muy expertos, que no encuentran diferencias. Pero esto se debe a que los sujetos expertos, como manejan intensidades superiores, necesitan más tiempo de recuperación entre grupos musculares y entonces, cuando hablan de 2 días a la semana, hablan de que manejan trabajos sobre regiones corporales más pequeñas, de manera que trabajan por grupos musculares y entonces necesitan estimular esos grupos musculares 2 días a la semana, dejando un descanso mínimo de 48-72 horas entre ambos grupos musculares. De esta manera sería necesario entrenar más veces a la semana, entrenar quizás el doble o el triple en cuanto a frecuencia, es decir, entrenar, por ejemplo, 4 o 6 días a la semana, para lograr estimular todo el aparato locomotor, todo el sistema biológico en el entrenamiento. Es decir, un sujeto que se inicia puede utilizar frecuencias más pequeñas, menores, de 2-3 días a la semana, pero lógicamente en esos días va a tener que entrenar todo el cuerpo, es decir, todas las regiones corporales. Sin embargo, a medida que vamos ganando condición física, podemos dividir el entrenamiento, dividir la organización metodológica para intensificar ese entrenamiento y, lógicamente, con ello exigiría aumentar la frecuencia. Esta posibilidad, pese a que, lógicamente, puede ser más recomendable, no siempre es operativamente posible debido a la disponibilidad temporal del sujeto. ¿Necesitan el mismo estímulo todos los grupos musculares del cuerpo? Evidentemente parece que no. Parece que los músculos de la región del tronco pueden necesitar, los músculos del core, por ejemplo, puede ser suficiente con 1 o 2 días a la semana, mientras que las extremidades necesitarían 2 o 3 días, normalmente 2. Incluso la cantidad de trabajo, el volumen, que ya verán, también parece que puede ser necesario estimular más las extremidades inferiores frente a las extremidades superiores. De manera que no hay una frecuencia óptima de entrenamiento para todos los grupos musculares y podríamos establecer la norma de que 2-3 días, normalmente 3, es lo recomendable para garantizar ganancias de fuerza desde un punto de vista funcional. De esta manera, un sujeto que empieza puede beneficiarse de trabajar 2-3 unidades de entrenamiento a la semana, un intermedio incrementar esa frecuencia a 3-4 y un avanzado podría incluso entrenar más de 4 sesiones a la semana. No obstante, podemos mantener la frecuencia de 3 sesiones a la semana y no incrementarla por las circunstancias que sean y seguir avanzando dentro de la progresión del entrenamiento, dado que en ocasiones no es posible grandes variaciones en el componente de la frecuencia de entrenamiento. Sobre todo por lo que hemos hablado en cuanto a que la persona disponga de ese tiempo, se lo permita su vida, su actividad sociolaboral, etc. Aquí tienen ustedes, no, quería explicarles algo de volumen. Bien, esto es la frecuencia. Por tanto, la frecuencia es una variable operativamente bastante limitada. Es decir, cuando nosotros progresamos en el entrenamiento, muchas veces
no vamos a poder manejar de una manera. Esta parte es muy importante porque es una variable junto con la intensidad clave en el entrenamiento, y nosotros encontramos que desde el punto de vista de volumen, ahora está escribiendo alguien, lo digo por si ha habido algún problema de sonido, se corta. ¿Se le corta a todo el mundo? ¿Oyen ustedes bien? Bien, ¿me oyen? Disculpen por estos problemas de sonido porque no entiendo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, el volumen ha sido incorrectamente definido, nosotros creemos, que correctamente definido, no por desconocimiento, sino que el volumen se ha definido como o esa es la forma tradicional en la cual se ha definido el volumen, pero es una forma quizás un poco limitada por la información que nos aporta respecto al entrenamiento. Si nosotros solamente contabilizamos o si definimos el volumen como, por ejemplo, el número de kilos, puede dar la posibilidad de que comparemos a dos sujetos que han levantado en una sesión un total de 1000 kilos. Sin embargo, un sujeto puede haber hecho 10 series de 100 kilos, con lo cual, o 10 repeticiones de 100 kilos, con lo cual ha levantado 1000 kilos. Sin embargo, el otro puede haber hecho lo inverso, puede haber hecho 100 repeticiones con 10 kilos y también habría levantado 1000 kilos. ¿Han hecho entrenamientos similares? Indudablemente no, han hecho entrenamientos diametralmente opuestos. Esto tiene su importancia porque ¿para qué definimos una variable si la información que nos da es muy limitada? Es decir, ¿para qué queremos obtener unos datos si los datos que nos dan apenas nos sirven para poder sacar alguna conclusión respecto a lo que el individuo hace en el entrenamiento? Por tanto, creemos que se hace necesario modificar esta forma de definir el volumen. Entiendo que ahora el sonido es correcto. Disculpen que pregunte porque así hizo que todo. ¿El sonido es correcto entonces? Sí, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo vamos a definir el volumen? Miren, el volumen, ustedes ven aquí, voy a mover el puntero, la D significa duración. En esa duración nosotros vamos a poner el tiempo que vamos a tener para desarrollar el entrenamiento. En este caso, si hablamos de entrenamiento de la fuerza, será el tiempo que vayamos a tener para desarrollar ese entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una sesión de 1 hora de entrenamiento y en esa hora ustedes estiman que van a hacer 20 minutos de trabajo cardiovascular y 10 minutos de trabajo de amplitud de movimientos y flexibilidad. Lógicamente, si ustedes toman esa decisión, ustedes han utilizado ya 30 minutos de la sesión. Por lo tanto, el tiempo que ustedes disponen para desarrollar el trabajo de fuerza sería de 30 minutos. Esos 30 minutos es esa T que ustedes ven en la fórmula, es decir, la duración, es el tiempo en el que ustedes pueden o tienen o disponen para desarrollar el entrenamiento. Esto es importante porque muchas veces nosotros podemos caer en el error de utilizar un número de ejercicios y un número de series
relacionado también con una intensidad y con una densidad, y que la duración de esa sesión sea superior a el tiempo del que nosotros disponemos. Y esto no puede ocurrir. Por lo tanto, todo el trabajo que ustedes desarrollen